El complejo industrial militar estaba perdiendo lucrativos contratos militares poco después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la idea de una guerra fría les pareció muy atractiva, sobre todo para aquellos que manejaban el complejo industrial y que son los dueños de la mayoría de los bancos. Además, son dueños de las mayores compañías transnacionales, sobre todo de energía, como la del petróleo y la electricidad. Así que una guerra fría cuidadosamente muy bien orquestada y muy bien controlada, sobre todo tras bambalinas, sería muy buena y de mucho beneficio para sus ambiciosos proyectos futuros, tanto para la industria militar como para el gobierno tradicional y claro, para ese gobierno oscuro, que al final son los que mandan. Así, igualmente en la Unión Soviética se estaban discutiendo estas ideas similares. En la Unión Soviética también, amigos, existe un grupo perteneciente al gobierno secreto que no da cuenta a nadie. Son un grupo selecto parecido a la cabal estadounidense. Amigos, estamos hablando de gente que se mueve en los más altos cargos, que ya sobre ellos solo están estos extraterrestres que son los que en realidad corren este laboratorio llamado Tierra. Los que están en la punta de la pirámide. Según algunos, solo o arriba de estos extraterrestres está la muy temida inteligencia artificial. Pero ahí le dejo porque nos iríamos muy profundo en esto. Estos extraterrestres, la cabal, junto con esta inteligencia artificial, son los que manejan los gobiernos de todos los países del mundo, sobre todo de los más poderosos, la economía e inclusive la alimentación, y sin olvidarnos, óigame bien, de las farmacéuticas. Recuerden que las farmacéuticas, las compañías farmacéuticas, son un instrumento muy importante en todo esto. Los rusos, como los estadounidenses, ya habían obtenido algo de alta tecnología alemana, lo que se había quedado atrás en países como Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, que se habían quedado en Polonia y en otros países ocupados, que en sí era mucha y muy importante, ya que aquí los dracos, por medio de la International Nazi, daban principio a su agenda de conseguir infiltrarse y apoderarse del complejo industrial militar estadounidense y del ruso, claro, ya que sobre todo del industrial militar estadounidense lo codiciaban mucho. Después de que Kammler ya se había llevado lo mejor y más avanzado de su tecnología y de la tecnología de las sociedades secretas alemanas a la base de la Antártica, a las bases subterráneas de Sudamérica, en especial a Argentina y Brasil. Pero hay otros investigadores, amigos, que van más allá. Piensan que también se pudo haber llevado parte de esa tecnología a bases subterráneas en Chile y sobre todo en Venezuela, a este último país donde estaba el programa espacial italiano al mando de Marconi, el cual dicen que hasta tuvo que fingir su propia muerte y para así quedar a cargo de esta base subterránea en Venezuela. Así lo comentó también William Tompkins. Y bueno, hace poco también en una investigación muy profunda el investigador Michael Salla. Pero claro, sin olvidarnos también de esta otra pequeña tecnología que ya se empezaba a desarrollar por aquellos tiempos, más sofisticada, que fue llevada a una pequeña base lunar de esta sociedades secretas alemanas. Sí, amigos, la civilización disidente alemana de la Antártida o de la Antártica ya habían presurizado esta pequeña base lunar abandonada. Ya sé, parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero esta civilización disidente alemana, con permiso y complicidad de la Federación Draco, obtuvieron esta pequeña base en ruinas y abandonada, pero todavía en muy buenas condiciones, a la cual pudo haber pertenecido a alguna civilización ancestral humana o extraterrestre miles de años atrás. En la Luna, amigos, según algunos informantes del programa espacial secreto y de otras personas del ejército o que pertenecieron a la Marina o la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comentan que existen todavía muchas ruinas que pertenecieron a algunas razas humanas ancestrales y algunas a estas razas extraterrestres, inclusive que hubo refugiados de aquella guerra que se llevó a cabo entre Marte y la Supertierra. Estoy hablando de Meldek. Pero también se habla de una raza antigua constructora
ya que se han encontrado varias de sus construcciones por todo el sistema solar. Y como les digo, no solo en la Luna, en todo el sistema solar. Inclusive se han encontrado restos de estas construcciones en la parte subterránea de nuestro planeta. Muchas de estas bases en ruinas en la Luna todavía están en buenas condiciones. Solo les falta presurizar o cualquier otra cosa a restaurar. Pero lo principal de la construcción, como los cimientos y otras áreas, están listas para ser reconstruidas. Aquí podemos ver, amigos, lo importante, y esto lo voy a recalcar porque vale la pena recalcar a estas personas que no les importó mojarse hace muchos años. Estoy hablando de personas como Alan Davis, ex trabajador de una compañía contratista de la NASA, al igual de uno de los mejores investigadores de todos los tiempos en nuestro idioma. Me refiero al gran periodista e investigador J.J. Benítez, por mencionar solo los hispanos. Fueron pero muy valientes de hablar de estas ruinas en la Luna desde hace mucho tiempo, sin importar que tiempo atrás se les criticaba muy duro, inclusive se burlaban de ellos. Sobre todo estos negacionistas del sistema y algunos presentadores de programas de misterio de ovnis, que eso sí, son incapaces de mojarse un poco, pero sí viven de esto. Miren qué curioso, ellos viven del misterio todo el tiempo, aunque nunca se mojan ni siquiera un pelo de lo que y como les digo, también claro, sin olvidar muchos de estos ufólogos de escritorio, el cual el mismo J.J. Benítez llama vampiros de la ufología, que hay cientos. Esos que son expertos, hablan muy bonito, todo lo saben, sin moverse nunca de su escritorio o ordenador. Pero ahora, siguiendo con la Guerra Fría, Estados Unidos como la Unión Soviética, ambos emprendieron programas espaciales oficiales en sus respectivos países, utilizando la conciencia pública de la Guerra Fría para tener una carrera espacial competitiva y muy lucrativa. Pero gran parte de ese presupuesto, amigos, que era para los programas espaciales como la NASA y su contraparte soviética, todo eso se iba gran porcentaje al verdadero programa espacial secreto, que ya por aquellos años comenzaba. Esos programas oficiales como la NASA fueron los que mostraron al mundo, a nosotros, al público en general. Como dije antes, la NASA y su contrapartida rusa, que solo, vuelvo a recalcar, eran tapaderas del verdadero programa espacial secreto, ya que en los más altos niveles esta gente poderosa de ambos países y de otros países que colaboraron con ellos, estaban cooperando entre ellos en el ya muy costoso, pero muy costoso programa espacial secreto. Si no, fíjense cuánto dinero, de dónde han agarrado dinero y por qué han existido tantas guerras en el siglo XX. Y también en este programa espacial secreto, en el cual se utilizaría la mejor tecnología de antigravedad, tanto que se había recogido de estas naves alemanas como de las recién capturadas extraterrestres o recogidas de accidentes. Aunque rusos y norteamericanos ya habían estado trabajando en la antigravedad, amigos. En Estados Unidos, Nikola Tesla, Thomas Townsend Brown y otros venían trabajando en la antigravedad desde hacía muchísimos años. Y en la Unión Soviética igualmente. Pero oigan esto es importante, que se estima que en conjunto, cuando se empezó el proyecto del programa espacial secreto estadounidense soviético, todos ellos estaban como unos 20 o 25 años por detrás de lo que ya iban adelante las tecnologías de las sociedades secretas alemanas. Nada más imagínense eso. En lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo de energías de antigravedad y otras energías exóticas. Además, estas sociedades secretas alemanas mezclaron la tecnología material con la espiritual. Así fue lo que los llevó a lograr éxito. Ellos no tuvieron ningún prejuicio, amigos, en usar la magia negra, sesiones de espiritismo, canalizaciones, buscar o redescubrir la tecnología de algunas civilizaciones humanas ancestrales. Es por lo cual que los alemanes y tanto estas sociedades secretas como los mismos nazis mandaron expediciones a diferentes culturas del mundo, sobre todo al Tíbet, y también estuvieron en Latinoamérica.
en México, bueno, casi en toda Latinoamérica, buscando algo que tuviera que ver con civilizaciones ancestrales. Que al final, amigos, todo esto fue el modelo que en tiempos futuros copiaron la NASA y otros complejos industriales militares, inclusive otras sociedades secretas y sus sindicatos, hasta la fecha, hasta ahora. Volviendo un poco de tiempo atrás, vimos que algunas de las financiaciones para este programa espacial secreto ya ruso-estadounidense provenían de la contabilidad creativa de los fondos para los programas espaciales oficiales de cada país, como la NASA y su contraparte rusa. Pero eso eran muy pocos fondos para lo que se necesitaba, para el verdadero y ya muy costoso programa espacial secreto, ya que ambos países secretamente tenían una gran motivación para avanzar rápido, trabajando intensamente en la ingeniería inversa de las naves extraterrestres accidentadas y recuperadas. Les surgía conquistar el espacio y aprovechar sus recursos. Amigos, estos banqueros siempre con su avaricia y su sed de conquista estaban detrás de todo ello también. En verdad, amigos, esta gente no tiene límites, parecen gente no humana. Además, ambas naciones, Estados Unidos como la Unión Soviética, estaban obsesionadas y paranoicas sobre la idea de que la Tierra podría ser invadida por alguna o varias civilizaciones extraterrestres, ya que habían sido advertidos sobre una posible invasión por unas razas extraterrestres muy hostiles y conquistadoras, llamados los Cruzados de Orión, una raza reptil y otras razas de estos llamados grises, pero ambas eran hiperdimensionales, claro, como lo dije antes, provenían de Orión. En la Ley de Uno también se refieren a ellos como los Cruzados de Orión. Esta advertencia fue hecha por unos astronautas de Marte que estaban realizando visitas regulares de enlace a la Tierra y que habían arribado en una base de New Jersey, donde según Andrew Basiago era el lugar donde estaba el equipo de teletransportación del proyecto Phoenix. Además, Andrew Basiago, en sus entrevistas y presentaciones, él dice que su padre y él, claro, fueron testigos oculares de una de las visitas de estos grupos de astronautas marcianos. Se cree que en esos momentos la Tierra y Marte estaban construyendo un perímetro de defensa contra estas razas hiperdimensionales. Amigos, recuerden también que desde enero de 1901, Estados Unidos captó unas señales provenientes de Marte. Esas señales duraron 70 minutos y fue recogida por el observatorio de Lowell. Para ese tiempo Nikola Tesla llevaba a cabo experimentos en su magnífico transmisor en Colorado Springs, en Colorado, en 1899. Y desde ese tiempo él ya había detectado señales coherentes que según el mismo Tesla se habían originado en Marte. Miren amigos, este es un comentario mío, alrededor de 40 años después apareció un hombre llamado Arthur Matthews, afirmando que Tesla había desarrollado secretamente el Tesla Scope, algo así como el telescopio de Tesla, porque él lo inventó. Con el propósito de comunicarse lo había inventado con el propósito de comunicarse con Marte, y además tenía 2 transmisores más en Canadá. Matthews, amigos, discutió esto en una entrevista que fue publicada en la Guía de la Pirámide. Otra cosa que es importante para que los que no sepan quién es Matthews. Desde los 16 años, el padre de Matthews había arreglado para dejarlo bajo la tutela de Tesla. Él, Matthews, trabajó con Tesla y continuó su alianza con él hasta la muerte del mismo Tesla. Pero ya volviendo a la amenaza sobre una invasión extraterrestre, ambas naciones, Estados Unidos y Rusia, sobre todo Estados Unidos, aprobaron protocolos y leyes muy estrictas para proteger en secreto todo lo relacionado con los extraterrestres. Todo sobre ello fue censurado, negado rotundamente de la vista del público en general, o de alguna manera también ridiculizado. Recuerden que desde los años 60, 70, 50, más de los 60, 70 y 80, cualquier cosa que tenía que ver con lo extraterrestre o ovnis, estos presentadores de televisión siempre saltaban su sonrisita como diciendo,
como tratándonos de ilusos a aquellos que creían en que existían ovnis o extraterrestres. La recuperación de los platillos voladores que se estrellaron no solo en Estados Unidos, sino en Rusia y en cualquier parte del mundo, fueron llevados hacia Estados Unidos. Un informante llamado Kuiper comentó a Linda Moulton Howe que en los años 40 y 50 hubo accidentes de ovnis en México, Brasil e Italia y en casi todos los continentes, en varios países, pero este informante mencionó estos países, y que las naves recuperadas se les condujo a Estados Unidos, como dije antes, con mucha prioridad para hacerles ingeniería inversa. Así que muchos de los científicos e ingenieros alemanes traídos a Estados Unidos en el proyecto Paperclip fueron utilizados para trabajar en esta tecnología exótica. Lo malo aquí es que el presidente Truman había dejado este proyecto y la operación bajo la dirección del recién formado MJ-12. Porque antes del MJ-12, amigos, todo tipo de ingeniería inversa de naves extranjeras o extraterrestres se llevaba a cabo, en la base Wright-Patterson. Pero posteriormente fue todo trasladado al Área 51, al complejo LS-4. Pero la muy secreta International Nazi o Nazi International era muy consciente de todo esto, de todo este desarrollo de tecnología inversa extraterrestre. No crean, ellos ya estaban manipulando ambos lados de la supuesta Guerra Fría, claro, para su propio beneficio, ya que tenía espías y científicos ex-nazis en ambos lados, en el lado estadounidense y en el lado soviético. Como ven, entre ellos mismos se espiaban. Ya era todo el mundo aliado, pero de como quiera, como que cada quien tenía su agenda. Así fue como Eisenhower, después de seguir las recomendaciones de quién creen, amigos, nomás imagínense, del banquero Nelson Rockefeller, también colocó al grupo MJ-12 en la CIA. Una vez más, un banquero aconsejando a un presidente, amigo, eso es mal presagio. ¿Les recuerda algo lo que hizo House, el banquero aliado a los Rothschild, con el presidente Wilson, sobre la intervención de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y sobre todo la creación de la Reserva Federal? ¿Recuerdan? Como siempre, estos astutos banqueros ya estaban pensando en mantener fuera de círculo, amigos, a futuros presidentes estadounidenses. Y lo lograron, en realidad lo hicieron, dejando fuera casi a todos los siguientes presidentes, excepto a Reagan y a los Bush. Así fue como consiguieron asegurar este gran secreto sobre los extraterrestres y otras cosas hasta la fecha. Ya vimos antes que tanto los Rothschild, Rockefeller y otros banqueros habían venido financiando revoluciones, guerras, desde los bolcheviques hasta nuestra época. Ya hablando del terrorismo, ahora no son guerras, ahora es terrorismo. Todo eso está bien documentado por el historiador Anthony Sutton y otros autores. O sea, todo esto no me lo saco yo de la manga, sino que realmente está bien documentado. También sabemos que la CIA fue creada por los Caballeros de Malta, del Vaticano. Así estos agentes secretos del Vaticano, a través de la CIA, también tenían el control en el MJ-12. Imagínense hasta dónde estaba infiltrado el Vaticano en los Estados Unidos para ese tiempo. Recuerden que el Vaticano fue el núcleo de la International Nazi y de la Odessa. La Odessa fue aquella que ayudó a escapar a todos estos nazis que fueron a Sudamérica y a otros países del mundo. Pero claro, también los banqueros como Rockefeller y otros habían ayudado al financiamiento y la formación de esta International Nazi. Como vemos, amigos, estos banqueros están en todos lados, o sea, siempre juegan con los dos lados. Aquí están sobre el poder la International Nazi, el complejo industrial militar, la Marina de los Estados Unidos, y a todos ayudan los banqueros, o sea, están con todos, ellos están con los que ganan. Es extraño, ¿no creen? Pero la International Nazi ya había ganado la partida de infiltración a la gente del presidente Eisenhower, a la Marina, dentro del complejo industrial militar, estoy hablando.
el cual ya para ese tiempo este complejo industrial militar estaba involucrado en proyectos negros dentro del mismo país de los Estados Unidos. Es por lo cual Eisenhower lo lamentó, se lamentó hasta su muerte de haberle hecho caso al banquero Rockefeller, Nelson Rockefeller, y de poner al MJ-12 y a la CIA en el control de todo eso. Por eso el mismo Eisenhower se sintió traicionado y se quedó en la oscuridad sobre todo lo que estaba ocurriendo en el S-4 en el Área 51. Y además no sabía cómo se iba avanzando en la ingeniería inversa y en sí en todo lo relacionado con lo extraterrestre. Es por eso que el presidente Eisenhower se enfadó y llegó a la decisión de mandar a algunos hombres de la misma CIA, pero estos eran de plena confianza del presidente. Él los mandó con un amenazante mensaje hacia la gente del MJ-12, que eran los que corrían en ese tiempo el Área 51, hasta la fecha creo. Ese amenazante mensaje era que mandaría al mismo ejército de Estados Unidos a destruir ese lugar. Si no le mandaban un reporte completo sobre todo lo que estaba ocurriendo ahí adentro, sobre todo de la ingeniería inversa y extraterrestre. Esto también lo confirmó el informante Kuiper, ya que este informante formó parte de ese equipo. Como dije antes, de 1999, 98, 99, este informante en entrevistas con la periodista e investigadora Linda Moton Howe, que pueden encontrar todas estas entrevistas en earthfile.com, es la página web de Linda Moton Howe. Creo que se paga una cuota por año para poder entrar a todos estos archivos, que son muchísimos, hay archivos desde 1990 y tantos. Es importante, es caro, pero pertenecer a este grupo aprende uno mucho, bueno, porque realmente hay mucha información ahí. Ya siguiendo con esta entrevista de Kuiper con Linda Moton Howe, le comentó esto y también lo confirmó. Dijo que el presidente Eisenhower dio una orden inmediata a esta gente del MJ-12 de hacerles saber sobre cómo iba todo, sobre todo lo de la ingeniería inversa de esas naves extraterrestres, y quería el reporte muy completo. Ahora, a aclarar esto, Kuiper fue entrevistado en el 2013 por Richard Dolan, pero bueno, como les digo, esta información que le dio a Richard Dolan causó un impacto en el internet, pero realmente eso ya muchos investigadores lo sabían, porque estas entrevistas están en internet desde hace muchísimo tiempo, y muchos investigadores ya sabían de este informante Kuiper, que es muy importante porque él fue el primero que habló de que Hitler no había muerto. Bueno, realmente dio muchas pistas, y muchas que con el tiempo, estamos hablando que después de 17 años o 16 años o 15 años se fueron, ¿cómo les puedo decir? Se fueron afirmando, vaya, porque se han desclasificado papelería, archivos, y entonces este hombre estaba en lo correcto. Él fue el primero que habló que bajo del Congreso de los Estados Unidos había o de la Casa Blanca había una clase de archivo del Vaticano bien grande, grandísimo, había muchos archivos, y ellos tuvieron acceso. El presidente Eisenhower los dejó entrar. Él fue el primero que habló cómo eran las naves alemanas, habló de extraterrestres de diferentes tipos, hablaron de Roswell, los tipos de accidentes que hubo en Roswell, que no fue uno, sino que fueron dos, cómo encontraron la siguiente nave hasta 1949 por unos ingenieros, y así, como les digo, es importante. Yo les recomiendo ver esas entrevistas porque están importantes, hablan de esa entrevista con el extraterrestre y así. Pero bueno, continuando, dice que continuando lo que decía con este informante Kuiper, dijo que la gente del Área 51 tuvo miedo y tomó muy en serio esa amenaza, y se le mandó un reporte pero muy completito al presidente Eisenhower, dejándole saber todo lo que sucedía ahí dentro en el complejo S4. Además, a este equipo que había mandado el presidente Eisenhower, que era comandado, parece que el nombre del encargado, del jefe de este grupo, se llamaba Anthony Bardeen, lo nombra en su entrevista este informante Kuiper. Dice que se les ofreció un recorrido por todo el Área 51 y el S4,
Y ahí fue cuando este informante Kuiper le comentó a esta periodista ya nombrada Linda Moulton Howe que habían visto los platillos volantes alemanes, los Brill y los Hannibal, y también había visto los platillos volantes extraterrestres que estaban donde mismo, en el mismo hangar. Y también comentó que se les había informado la diferencia que existía entre las naves de los alemanes y las naves extraterrestres. Y dijo que la diferencia era la velocidad y su aleación de metales en su construcción. Y que las naves extraterrestres eran mucho más livianas y veloces que las de los alemanes en la Antártida. Además, dijo que algunas naves extraterrestres usaban antimateria como energía de propulsión y que eran mucho más complejas para hacerles la ingeniería inversa. Todo esto, como vuelvo a recalcar, lo dijo en 1998, en 1999, cuando tuvo la entrevista con esta Linda Moulton Howe. También dice que ese mismo día a este equipo, continúa Kuiper en esa entrevista, dice que ese mismo día este equipo del presidente Eisenhower también se les dejó entrevistar a una criatura extraterrestre gris, no androide, sino gris real. Y yo, amigos, yo les he platicado muchas veces esta entrevista, porque siempre me acuerdo cuando apenas leí esta entrevista, me causó mucho. Como le digo, yo la leí en airfile.com, que ahí he sacado mucha información muy importante, y realmente me dejó muy confundido. ¿Por qué? Porque van a ver lo que le preguntan a este ser. Porque cuando el líder del grupo, que como le dije creo que se llamaba Anthony Barden, le preguntó al ser gris del Área 51 que si ellos eran demonios. Este se enfadó, se levantó de la silla, pero les contestó diciendo que ellos no eran demonios, pero sí sabían quiénes eran estos demonios y que alguna vez su raza había trabajado con ellos. Con eso es lo que nosotros llamamos demonios. Y eso me intrigó muchísimo, amigos. ¿Por qué? Es que hay unos seres, hemos hablado muy poco de esto, hay unos seres muy agresivos. Es un grupo de varias razas de extraterrestres llamados los Trantaloids. Hablé en los Events y el libro amarillo, hablé de estos Trantaloids, llamados así por los científicos del MJ-12. Pero los Trantaloids es un grupo de varias razas diferentes. Como les digo, son muy hostiles y además se transforman en lo que sea. ¿Oyeron bien? En lo que sea. Se pueden aparecer en forma de tu madre, de tu padre ya fallecidos, de algún hermano también ya fallecido, inclusive del mismo Papa, hasta en el mismo Jesucristo se han aparecido, o en algún líder religioso o político. Han existido casos, amigos, y bueno, sabemos que Carla Turner tuvo varios de ellos. Además, esta gente tiene una tecnología muy avanzada que pareciera magia, pero magia negra. Sí, oyeron bien, magia negra, porque son muy malvados. Según el bueno, en ese tiempo era director de la CIA, Bill Casey, ex director de la CIA, le comunicó al presidente Ronald Reagan que no les gustamos mucho, que son terribles y que eran muy peligrosos. Algunos investigadores creemos que es muy probable que son los causantes de muchas de las posesiones demoníacas más conocidas. Se les confunde muy seguido con demonios. Bueno, no se confunden, para mí realmente son demonios. Cuando el mismo exdirector director en ese tiempo de la CIA, Bill Casey, le comunicó al presidente Ronald Reagan sobre estos seres extraterrestres llamados Trantaloids, en la reunión a principios de los 80s en Camp Davis, como dije antes, con el presidente Ronald Reagan, que también ahí estuvo el caretaker, ¿cómo se llama? El que estaba al cuidado de los archivos extraterrestres, un contratista, vaya. Ahí hasta el mismo presidente le hizo una pregunta y sin dudar y al parecer tenía temor. Le preguntó que si teníamos tecnología para detectar estos seres y luchar en caso de una invasión. Así que el exdirector de la CIA o el director en ese tiempo le comentó que al parecer todavía no la tenían, pero no sabían qué tipo de agenda buscaban, porque no atacaban al ejército, solo se dedicaban a abducir personas
Y hacían otro tipo de cosas, me imagino, como recoger animales y ese tipo de cosas. Inclusive, yo pienso que no quiso alarmar mucho al presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo, porque en aquel tiempo apenas comenzaba la Solar Warden, todavía no teníamos la Solar Warden, que es al final la que como vigiló la Tierra de que no entraran más razas de estas negativas o intrusas, como les llaman, aunque siguen entrando de como quiera, porque como les digo, son ultradimensionales o hiperdimensionales. Y como sabemos, todavía hay mucha gente que practica inclusive conjuros, hechizos y abren puertas dimensionales. Porque muchos no quieren ver ese tipo de seres extraterrestres que entran por esos portales. Claro, le llamo extraterrestres porque no son de este mundo o de este plano. Es por lo cual yo lo llamo. Son dimensionales o hiperdimensionales o ultradimensionales. La palabra que quieren usar. Y si entran por medio de conjuros y de hechizos también. Y casi nadie habla de eso, fíjense. Pero hay casos en los cuales yo he visto que, créanme que un día voy a hablar de eso, de ese tipo de casos reales, con apellidos y todo, en los cuales abren hechiceros y gente que paga por hacer eso, hacer hechizos o mandar a asesinar a una persona, abren estos portales dimensionales, porque son portales dimensionales en sí, cuando se hacen conjuro, una misa, un hechizo, y entran estos seres, salen del inframundo y entran a nuestro plano. Es muy importante hablar un día de esto. Como les digo, estos seres en esa reunión dejaron muy preocupado al presidente Reagan, porque poco después dio un discurso en una asamblea de la ONU, ¿se acuerdan? Hablando sobre la unión de todos los gobiernos de la Tierra, si acaso llegáramos a tener una invasión extraterrestre. Otra cosa, amigos, se cree que el mismo presidente Reagan fue abducido durante su campaña, antes de ser presidente de los Estados Unidos. Según archivos de MUFON, fue testigo de varios avistamientos OVNI. Y en su mandato se inauguró la Solar Warden, recuerden, conocida entre los gente del programa espacial secreto como la policía, la que cuida nuestro sistema solar y la Tierra. Que es uno de sus deberes, es como les dije antes, uno de sus deberes era interceptar civilizaciones extraterrestres intrusas. Además, en el diario del presidente Ronald Reagan escribió que ya para su mandato en los 80s tenían naves para transportar 300 astronautas militares al espacio. Ya daré más detalles de eso, porque también hace poco en una entrevista John Lear dijo lo mismo, que en las islas del sur del Pacífico tenían naves para llevar hasta 1000 astronautas al espacio. Pero siguiendo con los seres Trantaloid, se cree también que muchos de estos Trantaloids conviven entre nosotros y pueden poseer o usar seres humanos, como les dije, solamente para asesinar a otros sin ningún motivo ni remordimiento. Les gusta el caos, al parecer se alimentan de nuestro miedo, nuestro temor, de todo lo nuestro, nos odian en sí. Pareciera que lo disfrutan cuando sufrimos. Yo creo, amigos, y me voy a mojar como lo vengo haciendo hace mucho tiempo, que al cabo yo no pierdo nada, que estos seres tuvieron algún acuerdo con el gobierno en la sombra o con las varias cabales que existen en la Tierra. Cabala, porque muchos confunden la cábala con la cabala. La cabala es como un grupo de personas, amigos. No tiene que ver mucho con la cabala, aunque no lo dudo que la usen también. También se cree que estos seres, al igual que algunos reptiles, aparecen, como dije antes, en ritos satánicos, en conjuros, y que estos que hacen algunos hechiceros cuando se les paga mucho dinero, muchísimo dinero. Estoy hablando de hechiceros o gente que hace este tipo de seres humanos reales, amigos. No de los charlatanes que están en la tele, que les van a leer la mano y eso. No, señores, búsquenle bien, investiguen para que vean que hay hechiceros que hacen conjuros importantes y que están al lado de presidentes, ayudan a presidentes, a gente importante del mundo. Políticos y todos ellos tienen su confidente, uno de estas gente, un hechicero o
Sí, se le puede llamar de esa manera. Yo le llamo brujos, hechiceros, como te le quiera llamar, pero por una cierta cantidad de dinero, inclusive pueden matar hasta una persona. Como le digo, estos hechiceros no les importa por cierto dinero mandar matar a seres humanos, o sea, y es por lo cual se cree que lo que nosotros llamamos demonios son estos seres. Recuerden que de los tiempos de los sumerios, amigos, ya se hablaba de demonios. Para que no van a pensar que ya me metí mucho con la religión. No, amigos, desde los tiempos de los sumerios ya se hablaba de demonios. Inclusive con mucha frecuencia se hablaba. Se han descubierto en las excavaciones muchísimos estatuillas de demonios. Y como le digo, todo esto ocurrió mucho antes del nacimiento de la religión cristiana. Así que no tiene que ver nada con el cristianismo. Pero una cosa que les digo, no se asusten, y les digo por qué. Yo vi un caso, ojalá y una vez este protagonista dé el permiso o no lo platique él mismo, como un ser de estos dimensionales demoníaco negativo fue llamado en un conjuro por una hechicera que cobró muy buen dinero, créeme. Y además se le pagó muy bien, como le dije, para traer uno de estos seres del inframundo a causar la muerte de un hombre, de este hombre. Lo que no se esperaba esta hechicera ni la persona que pagó es que para dañar a este hombre en este conjuro fue muy difícil, ya que esta persona que se le quería dañar era alguien especial. Y me explico, era alguien especial para otros seres. Vaya, este hombre, amigos, jamás le había hecho mal a nadie. Este tipo de personas que se quitan el pan de la boca para dárselo a otro mundo, y parece ser que se le estaba de alguna manera desde joven, desde niño, se le estaba abduciendo por una raza, no sé si sea benevolente, no sé si llamarle benevolente o no, pero él me ha dicho que jamás le ha sucedido nada. Lo siguen levantando todavía. Para extraer su ADN. A esta gente es llamada la Star Seed o semilla de las estrellas. Creo que es de ese tipo de persona este señor, ya que como él me lo ha contado, no siente nada malo, simplemente lo levantan, obtienen algo de él como el ADN, y al parecer es padre de muchísimos hijos de niños híbridos, muchos, porque se le han mostrado. Y bueno, como le digo, este señor es un pan de Dios, vaya, es muy buena gente, yo lo conozco. Como le digo, es importante andar donde pasan las cosas. Así que este ser del inframundo trató de hacerle daño, y créanmelo, casi lo logra, pero no se le permitió hacerle ningún daño. Esta persona tenía una protección de estos seres que han venido trabajando con él desde que era niño. Cabe aclarar que sí le afectó algo a este hombre en lo que tiene que ver con su psicología y todo eso, pero no se le dio permiso a este ser tocar su alma, mucho menos su cuerpo. Y vaya, como les dije, es una protección natural que este hombre tenía, o que se le habían puesto estos seres. Pero aquí lo extraño es que gente como este hombre, hay muchos, créemelo. Son muy conocidos porque cuando ellos se conocen, casi hasta parece que se han conocido por muchísimos años. Son los que muchos conocemos como las almas gemelas, gente buena, que siempre está lista para ayudar a otra. Hay muchas, en el campo yo me he encontrado con gente que tú hablas con ella y parece que la conoces como de 100 años. Es gente buenísima, te abre la puerta de tu casa. Si tiene una cazuela de sopa, no le importa que, aunque esté muy restringida la comida, no les importa quitarle hasta su propia familia para darte a ti. Es gente hermosísima, vaya. Y es por lo cual que le digo que es muy difícil que se les pueda hacer daño a esa gente. También una de las cosas que este ser, al no poder hacerle daño a este hombre y sediento de sangre y de maldad, al no lograr su cometido, ya que cuando estos seres salen con este conjuro hechizo, se les promete una vida, un alma, y este ser, al ser invocado, busca dañar a ese ser humano al que se le manda matar.
y así que él quería su pago, ya que fue sacado de su hábitat por medio de este hechizo. Entonces él se volvió contra las personas que abrieron el portal, y estoy hablando de la hechicera y la persona que pagó por ese hechizo. Yo sé que se han de estar burlando mucho, pero solamente uno que lo ve y lo vive, se queda uno impresionado. Yo sé que en cualquier parte de los países de nosotros dicen, no hombre, esto es nomás lo creen la gente con poca cultura y todo. No, véanlo ahí porque lo usan mucho. Si es de poca cultura, créanme que muchos, entonces estamos gobernados por pura gente sin cultura, porque la mayoría de los presidentes, la mayoría de senadores y toda esta gente que está en el poder, banqueros, gente que apuesta en la bolsa, tiene a una de estas brujas a su lado. Créanmelo, sí, aquí hay muchos, pero como les digo a esos investigadores que se ríen, quiero que vayan a investigar al campo para que vean qué pasa detrás de todo eso, y tú te darás cuenta que esto es un deporte nacional en nuestros países. Sí, amigos, existe mucho la hechicería, el satanismo y todo eso, pero ve ahí donde pasan las cosas. Y bueno, como le digo, para no hacerla tan largo, este ser regresó al punto de partida, buscando su pago. Entonces a estas dos personas, a la que se le hizo a la que pagó por el hechizo y la hechicera, les arrebató un hijo y una hija. Y a ellas las afectó mucho, las dejó casi moribundas, vaya. Están pagando muy caro eso. Y vaya, las dejó muy mal de salud. Ellas, estoy seguro que ahorita desean la muerte que vivir. Como les vuelvo a decir, amigo, ya sé que muchos de ustedes crean que estoy perdiendo el juicio, pero créanme que esto es lo que saco por andar en el campo, y no me voy a callar. No me importa, muchas veces me han criticado, así que a una persona como yo no le importa que lo critiquen, sobre todo estos que saben todo. Pero como les digo, yo lo vi, yo lo sentí. Yo estaba enfrente de la persona que vivió este tipo de experiencia, o no más de una, de varias. Y además uno de ellos me prometió un día traerme de nuevo a su casa para hablar y demostrarnos cómo él salió de todo esto. Y cómo quedó muy mal psicológicamente, hasta que esta misma raza que lo había estado levantando lo ayudó a salir de eso, porque fueron años, pero él no sabía. Él nunca supo qué es lo que estaba pasando hasta que una persona fue y le ayudó y salió avante de esto. Y no voy a decir quién fue esa persona, pero fue y le ayudó y se dio cuenta de que una raza lo protegía mucho. Y como le digo, no puedo dar su nombre, disculpen. Yo sé que me van a empezar a decir que quién es el nombre, no puedo, hasta que él lo hable. Yo sé que él lo va a hablar. Me ha estado hablando por teléfono y él estoy seguro que lo va a hablar. Y estoy seguro que va a salir adelante porque es un hombre muy valiente y muy querido. Pero este hombre perdió casi 6 años, no podía hacer nada. De cuenta que estaba atado a algo, encadenado, batalló mucho, pero al final logró su libertad. Y bueno, amigos, es un caso que créanme donde el amor salió victorioso, porque es muy largo, necesito que él lo platique, es muy largo, y realmente ahí el amor triunfó sobre la maldad, y eso es bien importante. Híjole, me salí mucho del tema, disculpen, pero tengo que darles este consejo. Amigos, abran su mente. El sistema nos dice que todo este tipo de cosas son para gente sin cultura e ignorante y de estratos muy paupérrimos. Eso es mentira, amigos. Las sociedades secretas alemanas usaron esta magia negra, hechizos, y lograron avanzar mucho en la NASA, y algunas bases militares lo siguen haciendo todavía. Y en algunos complejos industriales también. No se llega a las sociedades secretas de la élite, lo siguen haciendo. Esto existe, amigos. Que no nos dejemos engañar, porque saben que si nosotros sabemos de eso, despertaremos más rápido. Así que está en ti abrir tu mente. Hay mucha maldad allá afuera, pero pronto serán vencidos por nosotros los seres humanos. Nadie nos va a venir a dar nada. Vuélvanse. Nosotros hemos sido guiados por algunos seres que quieren que salgamos, pero por nosotros mismos. No caigan por favor en esos cuentos que si tú no haces caso no te pueden hacer nada estos seres. Mucho hecho de la nueva era, no, mi amigo. Ellos no respetan el libre albedrío, es mentira. Y que si dicen que si los corres y les dices que se vayan, se van. Ándale, sí.
No caigas en esa trampa, eso es mentira. Estos seres no saben de libre albedrío, ellos odian al ser humano. Mejor prepárate, conoce a tu enemigo. Prepárate mucho y conoce a tu enemigo. Quiérete a ti mismo, ama a tu prójimo y ayuda al que necesite, y verás la energía que nacerá alrededor tuyo. Eso es más seguro, te protegerá de estos seres maléficos. La traición, la envidia, la crítica, el chisme, el racismo, todo lo negativo atrae mucho más la maldad. Y cuando nos acostumbramos a eso, desgraciadamente, es que ya estamos parasitados. Por eso estos seres dimensionales oscuros se sienten muy a gusto. Y ustedes han visto qué es lo que está saliendo mucho en las noticias: muertos, asesinatos, bueno, todos los días es lo que sale. Así que tú decides. Créanme, amigos, esto no es religión. No soy un religioso ni fanático, porque aquí tú mismo tienes, óyeme bien, tú mismo tienes que hacer lo tuyo, lo que te toca hacer, para empezar a despertar y después compartir con tus amistades, familiares y compañeros. Aquí no es de eso de levantar las manos al cielo y va a venir el ser extraterrestre a levantarte. Eso es mentira, eso lo inventaron los de la nueva era. Y como les digo, del cielo nada te va a caer, ni nadie te va a regalar nada. Óyeme, aunque muchos que viven de hablar de estos seres que vienen del cielo nos salvarán, me van a odiar más, pero se les acabará el negocio. Ese negocio de los hermanos de las estrellas que te dicen que van a venir y te van a salvar, créeme, ellos no te van a salvar, es mentira. Ellos están, los verdaderos y benevolentes seres extraterrestres están al pendiente, pero quieren que tú arregles esto. Todo esto, lo malo que hemos hecho a este planeta, lo que nos hemos hecho daño nosotros mismos, nosotros lo tenemos que arreglar. Eso será la graduación para hacer una civilización galáctica y volver a nuestra casa. Recuerden, nosotros estamos en un laboratorio, este planeta no es nuestra casa. Nuestra casa está muy, muy lejos. Cuando alguien te diga que hay seres extraterrestres que vienen a hacer tu trabajo y que tú solo levantes las manos, ten cuidado, porque son lobos o demonios vestidos de seres extraterrestres de luz, esperando el día en que caigas en sus redes y sus mentiras y apoderarte de tu mente y de tu alma. Perdonen porque me salí mucho del tema. Esto que les digo es en realidad lo que he estado viendo durante los últimos meses. Y vaya, todo esto lo vi en mi investigación de campo. Yo sé que me salí mucho del tema, disculpen, pero eso lo comento con ustedes. Créanme que no me mojaría tanto. Por favor, me gustaría que se unieran a comentar todo esto con su comunidad, en su barrio, donde puedas. No tengas temor, ya que estoy seguro que va a haber otros como tú hablando de esto. Claro, tendrás gente esa que se cree que estudió 40 años en una universidad, que todos lo saben porque leyó todos los libros. Créanme que al final, inclusive la educación tendrá que ser nueva, porque es un montón de mentiras la educación que nos han dado, la historia, la física, inclusive la matemática, y muchas de esas cosas es mentira. Pero bueno, volviendo ahora hacia el tema de este día, sobre esta historia no contada, pudimos ver que el presidente Eisenhower ya no confiaba en el MJ-12, mucho menos en la CIA, por lo que lo habían traicionado. Y vuelvo a interrumpir de nuevo, un poco nomás, amigos. Eisenhower comunicó todo eso cuando fue el término de su mandato a su sucesor, al presidente John F. Kennedy. Es muy sabido que es por eso que Kennedy quería también quitar del medio a la CIA y al MJ-12. Pero ya sabemos lo que le sucedió al presidente John F. Kennedy. A él se le adelantaron, lo quitaron del medio. Otra cosa, Kennedy también sabía lo de la tecnología de los platillos volantes alemanes, ya que él mismo acompañó al secretario de Defensa Jane Forrestal a Alemania algunos años antes, cuando Kennedy era la mano derecha del secretario de Defensa, Jane Forrestal. Ambos viajaron a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Además, Kennedy fue el que aprobó en 1962 el intercambio de astronautas militares terrestres con los extraterrestres Evans, y que eso después ocurrió en 1965, que él ya había muerto.
pero un año antes también se habían reunido estas dos civilizaciones, la terrestre y la extraterrestre, de estos llamados events, en 1964, en abril. Esto lo comento, amigos, por aquellos que pensaban que Kennedy no sabía nada acerca de los extraterrestres. Pero últimamente se han filtrado documentos con mucha información sobre esto, muy fidedigna. Inclusive se ha pagado mucho dinero porque se paga dinero por sacar este tipo de información. Uno de ellos es Michael Salas, ha mandado a desclasificar por medio de la FOIA bastantes documentos en el cual viene mucha información muy importante y que ha ayudado a confirmar lo que vienen hablando estos informantes como William Tompkins, Randy Kramer, Corey Goode. Créanme lo que está pasando. Lo que pasa es que hay que buscar, hay que investigar. Muchos me dicen, oye, no pasa nada. No, para usted no pasa nada, pero lo que no sabemos es que ahorita hay juicios, claro, que se están llevando a cabo sin que nos demos cuenta nosotros. Juicios a gente que le ha hecho mucho mal, gente de esta cabal. Créanme lo que están en juicio ahorita, muchos están en arresto domiciliario, pero no se puede sacar a la luz porque sería un caos. Espérense, están pasando cosas importantes, y no lo digo yo, lo vienen hablando gente, inclusive dentro del medio, del militar o político, inclusive muchos investigadores de alta jerarquía. Bueno, siguiendo con esto, como le digo, Eisenhower, cuando se vio que ya no se podía confiar más en la CIA ni en el MJ-12, tuvo la brillante idea de crear una división secreta del cuerpo de la Marina, al cual llamó Sección Especial, y así comenzar su propio programa espacial secreto, que sería completamente independiente del MJ-12, y que en el futuro se convirtió en la muy famosa Solar Warden. Y este programa... A este programa fue al que sirvieron 20 años el supersoldado Michael Relfi, el capitán Randy Kramer y el empata intuitivo e interfacer Corey Goode, pero en otra línea de tiempo. El supersoldado Michael Relfi y el capitán Randy Kramer en las colonias de Marte, y este último también como piloto de una nave espacial de la Solar Warden. Y por último el interfacer e intuitivo Corey Goode, que hizo su servicio a bordo de una nave patrullando e investigando nuestro sistema solar, la nave llamada Summerfield, y también en veces fuera de nuestro sistema solar. El presidente Eisenhower sintió que la lealtad e integridad de estos oficiales del cuerpo del cuerpo especial de la Marina serían más dignos de confianza que el mismo MJ-12 y la CIA, y serían más propensos a mantener la Constitución de los Estados Unidos, como lo están haciendo en estos momentos muy inquietantes de nuestra historia. Por eso, según el artículo 21 de los reglamentos del Cuerpo Especial de la Marina, es muy importante este artículo, autoriza a la cadena de comando del Cuerpo Especial de la Marina de los Estados Unidos a desplegar a un marine estadounidense como civil para hablar públicamente contra las acciones de este gobierno secreto estadounidense que actúa tras las sombras. Están hablando de Randy Kramer, bueno, y ahora de los demás. Espero, amigos, que esto conteste algunas preguntas que me hacían, que por qué a Randy Kramer, cuando salió a hablar públicamente en el 2014, no lo silenciaban o asesinaban. Aquí está la respuesta, está detrás de ellos la Marina de los Estados Unidos. Como ven, ahora es porque tenía todo el respaldo de la Marina este señor Randy Kramer y ahora estos hombres. Y también tenía el respaldo secretamente de la Solar Warden o de la clandestina alianza del programa espacial secreto. Muy bien, amigos, aclarando esto, continúo. Estas son las dos condiciones, amigos, que se debe alcanzar para entrar en vigor el artículo 21 de la sección especial del Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos. Que las garantías, número uno, que las garantías constitucionales de todos los ciudadanos de Estados Unidos estén en peligro. Eso está pasando ahorita. Y número dos, que menos del 75% de las funciones operativas del gobierno de los Estados Unidos ya no se estén llevando a cabo, y eso también está pasando ahorita. Como ven, amigos, el presidente Eisenhower, muy inteligente, ya sabía de la infiltración al complejo industrial militar y le preocupó mucho, y sabía lo que eso significaba para el futuro de este país, de los Estados Unidos como nación, después de que él partiera. De todo esto se trataba ese gran discurso de despedida del presidente Eisenhower, que era una real advertencia sobre el poder
que llegaría a tener un futuro cercano el complejo industrial militar y sobre todo la Nazi International o la International Nazi. Y no estuvo equivocado, ya que son ellos y sus transnacionales los que han causado guerras, terrorismo en nuestro planeta hasta la actualidad. Más adelante hablaré cómo este artículo 21 ha sido activado por algunos altos oficiales de la Sección Especial de Infantería de Marina, debido al lamentable estado del gobierno de los Estados Unidos actualmente. Y veremos por qué lo que es secreto se ha convertido en una de las mayores amenazas para el gobierno constitucional de los Estados Unidos, como también lo dijo el presidente John F. Kennedy en aquella memorable conferencia, ¿recuerdan? Y volviendo ahí a los años 60, con la International Nazi y la Guerra Fría, para el año 1960, amigos, Estados Unidos y la Unión Soviética ya tenían sus propios platillos volantes operativos. Estos, inclusive, unos se habían manufacturado en una base en el norte de México. Y esto debido al tratado secreto que Eisenhower a regañadientes había hecho con la International Nazi. Así, Estados Unidos y la Unión Soviética se les había permitido volar hacia esta pequeña base lunar alemana en un platillo volante de manufactura estadounidense soviética, y se les permitió dar un tour en la base lunar. De ahí en adelante, amigos, el complejo industrial militar tuvo el control sobre esta base lunar, y desde finales de los años 50 y principios de los 60, los principales jefes de las corporaciones que efectivamente habían tomado el control y dirección, no solo de los programas de esta civilización disidente, sino del sistema gubernamental y financiero, de todo. Y eso fue un golpe certero, y ahí fue cuando, y muy silencioso, que comenzó a destruir lo que era la República Norteamericana de aquel tiempo. Además, la convirtió en una entidad, convirtió a los Estados Unidos en una entidad corporativa, con cada uno de nosotros como activos. Sí, amigos, los ciudadanos de este país somos activos con nuestros propios números de serie, hablo del Seguro Social. Y así tú y yo somos activos, dinero para este sistema. Amigos, por eso vuelvo a comentar que este plan ya estaba listo, preparado, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, como lo vimos del primer capítulo de esta serie, por varias sociedades secretas que controlaban el sistema financiero, y por eso financiaron siempre ambos bandos de las guerras, como lo vimos en anteriores videos también. De la firma del Tratado Truman, como Eisenhower, con las sociedades secretas alemanas y con la International Nazi, ayudó a muchos de estos científicos alemanes que fueron llegados en la operación Paperclip a tomar posesiones muy poderosas, recuerden, y sobre todo muy influyentes en lo que tenía que ver con lo militar, en la inteligencia y hasta en programas espaciales. Recuerden que la mayoría de los jefes de la NASA, de los que corrían la NASA, eran alemanes. Si no, ahí está Von Braun y bueno, todos los demás. Se han hablado de muchísimos ex nazis que corrieron la NASA, además de que ya se enteraban de secretos muy establecidos aquí en los Estados Unidos, llegaron a enterarse, así como estuvieron dentro del mismo complejo industrial militar aquí en los Estados Unidos, y que ellos siempre habían codiciado, o sea, ya se habían apoderado de todo, pero ya eran de alguna manera una alianza con el mismo gobierno oscuro de los Estados Unidos. Esta gente, amigos, son aliados, pero siempre traen el cuchillo preparado para darse una puñalada en la espalda. Así son. Y bueno, todo eso llevó a que más tarde se formara la muy poderosa CCI, conocida también como el Programa Espacial Secreto llamado Conglomerado Corporativo Interplanetario. Muy importante esto, ya que todos juntos con el esfuerzo masivo del complejo industrial militar, ahora en la base lunar, en mayo de 1962, una delegación conjunta estadounidense-soviética aterrizó en Marte en uno de sus ya propios platillos volantes del programa espacial secreto conjunto estadounidense y ruso. Por cierto, amigos, fueron construidos, como les dije antes, en una base subterránea muy profunda del norte de la República Mexicana, entre los dos estados más grandes de ese país. Ahora, eso lo digo yo, es un comentario aparte, así que échame la culpa de todo eso a mí. Muchos investigadores, como el investigador de la Academia de Ciencias Rusas Vladimir Terziski,
mostró un video de VHS donde se muestra el aterrizaje en Marte por rusos y americanos. Que este video se vio en el muy controversial documental llamado Alternativa 3, que todos nosotros ya hemos visto, y que se le desprestigió como parte del sistema, se le desprestigió mucho por parte del sistema, cuando vieron que ellos mismos se dieron cuenta de que se habían fugado algunas imágenes reales, pero que en realidad hay pruebas, según algunos investigadores del mundo, tanto estadounidenses, rusos y otros países, sobre todo este investigador búlgaro, que aseguran que Alternativa 3 fue una realidad. Se habla de Alternativa 1, Alternativa 2 y Alternativa 3. Se dice que la embarcación, esta que llegó a Marte, era blanca y giraba a través de los valles marcianos buscando una zona de aterrizaje. Que el video había sido tomado a través de una ventana curvada. En la conferencia del programa espacial secreto del 2015, amigos, aquí en Austin, Texas, pasaron el video completo. Se podían escuchar las voces en inglés y ruso. Claro que también en este documental se oye. Y ahí en la conferencia hablaron más de una hora sobre la Alternativa 3, que fue muy importante. Vaya, me llamó mucho la atención, ya que mostraron tanto la desaparición de personas como el aterrizaje en Marte, que fue algo real. Por eso el documental no se transmitió aquí en los Estados Unidos, amigo, para no causar más controversia. Rusos y norteamericanos ya sabían que las sociedades secretas alemanas, amigos, habían ido mucho antes allá a Marte. Y estos habían creado pequeñas bases en Marte, pero muchas de estas bases habían sido atacadas y unas aniquiladas por los indígenas marcianos. Ya hablamos de estos indígenas marcianos, como había diferentes, tanto reptiles como insectoides, claro, humanos también había. A los miembros de estas sociedades secretas alemanas les costó mucho tiempo establecer bases permanentes en Marte, hasta que lograron infiltrar el complejo industrial militar de los Estados Unidos. Entonces ya empezó la verdadera colonización de Marte. Esto ya comenzó hasta 2 años después, en 1964, y esto también lo dice el investigador búlgaro Terziski, pero también lo comentaron en algunas entrevistas el capitán Randy Kramer, Michael Ralphie, inclusive, o muchos más, otros informantes. Ahí fue donde comenzó la muy conocida fuga de cerebros. Muchas de las personas más cultas y preparadas del planeta fueron trasladadas en secreto a esas colonias marcianas. A todos ellos se les informaba que la Tierra pronto sufriría una tremenda calamidad o desastre catastrófico, y que las colonias de Marte formaban un proyecto para perseverar la humanidad. Como dije antes, esto dio lugar a la fuga de cerebro de los años 60, 70, mencionados en este documental disfrazado de ficción llamado Alternativa 3. Ya que los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron acceso a la base lunar alemana, y con la infiltración de la International Nazi en la base política, económica, industrial y militar de Estados Unidos, ya era muy completa, y que el programa espacial estadounidense soviético se fusionó básicamente con el alemán, dando comienzo a lo que yo llamo la Alianza Oscura. Los Estados Unidos ampliarían y darían vuelta a esta base lunar, ahora conocida como el Comando Operación Lunar, o LOC en inglés. Tenemos 3 iniciados que han descrito esta base y que todos ellos tuvieron experiencias en ella. Estoy hablando de estos mismos, Michael Ralphie, Randy Kramer y Corey Goode. Los 3 fueron inscritos en un programa llamado 20 20 and Back, o 20 y regreso. Hay otro que salió a hablar llamado Tony Rodríguez. No olvidemos de él, ya después hablaremos de él. Pero él estuvo como esclavo, inclusive bajo las órdenes de la flota oscura. Pero él estuvo en la base Aries, en Aries Forward, en Marte, y de ahí lo mandaron a Ceres, y bueno, la historia es muy larga de él. En esta base era donde se firmaban los contratos, en esta base de la Luna, amigos, era donde se firmaban estos contratos con la Solar Warden, con el programa espacial de la Solar Warden. Pero más adelante hablaré más profundo sobre estos 3 supersoldados, supersoldados, de sus inicios, sus habilidades, por los cuales habían sido reclutados para el programa espacial secreto.
Hablaré un poco de este consejo llamado la Superfederación Extraterrestre, tipo humano. El capitán Randy Kramer comenta que al término de su misión en Marte, amigos, el discurso de fin de servicio lo dio nada menos que Donald Rumsfeld. En una de las salas del Comando de Operación Lunar también comentó que lo dicho en el diario del presidente Ronald Reagan era verdad, que ya para mediados de los 80 ya se tenían naves triangulares gigantes donde se podían transportar 300 pasajeros y cruzar el espacio. Y bueno, también él comenta que del Comando Operacional Lunar a las colonias de Marte se hacía media hora terrestre y a la Tierra mucho menos. Claro, ahora es diferente, ahora se hace mucho menos. Una vez más, amigos, podemos ver que la propulsión de cohetes que nos quieren mostrar la NASA y que nos muestra públicamente todo el tiempo esta agencia tapadera llamada NASA y otras agencias, por cierto, nuevas, es completamente obsoleta, créanmelo, es obsoleta, ya hablamos de eso antes. Estas embarcaciones triangulares fueron creadas en proyectos negros por contratistas militares como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing y otros más. En el próximo capítulo seguiremos hablando más de la base lunar y sus encuentros diplomáticos, la colonización en Marte por parte también de corporaciones multinacionales en conjunto con el ejército de los Estados Unidos, la triste realidad de cómo son tratados nuestros hermanos humanos en esas colonias marcianas. También seguiremos descubriendo mucho más del ya nombrado por algunos investigadores el segundo programa espacial secreto. Gracias por su atención. Créanme, creo que me salí mucho del tema, discúlpenme en verdad, pero muchas veces no me puedo parar cuando no quiero dejar de que ustedes sepan algunas cosas que pasan realmente en nuestra vida cotidiana. Es por lo cual, amigos, que para mí siempre ha sido bien importante, créanmelo, pero bien importante andar en el campo. Ahí es donde he aprendido más cosas. Bueno, amigos, me despido ahora sí. No sé si fue un poco largo o de nuevo no puedo hacerlos menos porque de que me gancho. Y para aquellas personas que están esperando lo del libro Amarillo de los Events, ya estoy trabajando en él. Ya estoy en casa y bueno, ahora sí a trabajar muy duro y a echarle muchas ganas. Aunque también tengo mucho trabajo aquí en la casa. Se despide usted su amigo Antonio Cisneros. Un abrazo a todos aquellos que me apoyan. A mí no me importa que se queden 2 o 3 personas, pero que esas personas realmente pongan su granito de arena y también comuniquen esto en sus barrios, en su trabajo, en todo. Para mí eso es más que suficiente. Me vuelvo a despedir. Un abrazo, amigos, para todos ustedes. Hasta la próxima. Que ya sobre ellos solo están estos extraterrestres que son los que en realidad corren este laboratorio llamado Tierra. Los que están en la punta de la pirámide. Según algunos, solo arriba de estos extraterrestres está la muy temida inteligencia artificial. Pero ahí le dejo porque nos iríamos muy profundo en esto. Estos extraterrestres, la cabal, junto con esta inteligencia artificial, son los que manejan los gobiernos de todos los países del mundo, sobre todo de los más poderosos, la economía e inclusive la alimentación, y sin olvidarnos, óigame bien, de las farmacéuticas. Recuerden que las compañías farmacéuticas, son un instrumento muy importante en todo esto. Los rusos, como los estadounidenses, ya habían obtenido algo de alta tecnología alemana, lo que se había quedado atrás en países como Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, se habían quedado en Polonia y en otros países ocupados, que en sí era mucha y muy importante, ya que aquí los dracos, por medio de la International Nazi, daban principio a su agenda de conseguir infiltrarse y apoderarse del complejo industrial militar estadounidense y del ruso, claro, ya que sobre todo del industrial militar estadounidense lo codiciaban mucho. Después de que Campbell
ya se había llevado lo mejor y más avanzado de su tecnología y de la tecnología de las sociedades secretas alemanas a la base de la Antártica, a las bases subterráneas de Sudamérica, en especial a Argentina y Brasil. Pero hay otros investigadores, amigos, que van más allá. Piensan que también se pudo haber llevado parte de esa tecnología a bases subterráneas en Chile y sobre todo en Venezuela, a este último país donde estaba el programa espacial italiano al mando de Marconi, el cual dicen que hasta tuvo que fingir su propia muerte y para así quedar a cargo de esta base subterránea en Venezuela. Así lo comentó también William Tompkins. Y bueno, hace poco también en una investigación muy profunda el investigador Michael Salla. Pero claro, sin olvidarnos también de esta otra pequeña tecnología que ya se empezaba a desarrollar por aquellos tiempos, más sofisticada, que fue llevada a una pequeña base lunar, que eso sí, son incapaces de mojarse un poco, pero sí viven de esto. Miren qué curioso, ellos viven del misterio todo el tiempo, aunque nunca se mojan ni siquiera un pelo de lo que y como les digo, también claro, sin olvidar muchos de estos ufólogos de escritorio, el cual el mismo JJ Benítez llama vampiros de la ufología, que hay cientos. Esos que son expertos, hablan muy bonito, todo lo saben, sin moverse nunca de su escritorio o ordenador. Pero ahora, siguiendo con la Guerra Fría, Estados Unidos como la Unión Soviética, ambos emprendieron programas espaciales oficiales en sus respectivos países, utilizando la conciencia pública de la Guerra Fría para tener una carrera espacial competitiva y muy lucrativa. Pero gran parte de ese presupuesto, amigos, que era para los programas espaciales como la NASA y bueno, su contraparte soviética, todo eso sí iba gran porcentaje al verdadero programa espacial secreto, que ya por aquellos años comenzaba. Esos programas oficiales como la NASA fueron los que mostraron al mundo, a nosotros, al público en general. Como dije antes, la NASA y su contrapartida rusa, que solo, vuelvo a recalcar, eran tapaderas del verdadero programa espacial secreto, ya que en los más altos niveles esta gente poderosa de ambos países y de otros países que colaboraron con ellos, estaban cooperando entre ellos en el ya muy costoso, pero muy costoso programa espacial secreto. Si no, fíjense cuánto dinero, de dónde han agarrado dinero y por qué han existido tantas guerras en el siglo XX. Y también en este programa espacial secreto, en el cual se utilizaría la mejor tecnología de antigravedad, tanto que se había recogido de estas naves alemanas como de las recién capturadas extraterrestres o recogidas de accidentes. Aunque rusos y norteamericanos ya habían estado trabajando en la antigravedad, amigos. En Estados Unidos, Nikola Tesla, Thomas Townsend Brown y otros venían trabajando en la antigravedad desde hacía muchísimos años. Y en la Unión Soviética igualmente. Pero oigan esto es importante, que se estima que en conjunto, cuando se empezó el proyecto del programa espacial secreto estadounidense soviético, todos ellos estaban como unos 20 o 25 años por detrás de lo que ya iban adelante las tecnologías de las sociedades secretas alemanas. Nada más imagínense eso. En lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo de energías de antigravedad y otras energías exóticas. Además, estas sociedades secretas alemanas mezclaron la tecnología material con la espiritual. Así fue lo que los llevó a lograr éxito. Ellos no tuvieron ningún prejuicio, amigos, en usar la magia negra, sesiones de espiritismo, canalizaciones, buscar o redescubrir la tecnología de algunas civilizaciones humanas ancestrales. Es por lo cual que los alemanes y tanto estas sociedades secretas como los mismos nazis mandaron expediciones a diferentes culturas del mundo, sobre todo al Tíbet, y también estuvieron en Latinoamérica, en México, bueno, casi en toda Latinoamérica, buscando algo que tuviera que ver con civilizaciones ancestrales. Que al final, amigos, todo esto fue el modelo
que en tiempos futuros copiaron la NASA y otros complejos industriales militares, inclusive otras sociedades secretas y sus sindicatos, hasta la fecha, hasta ahora. Volviendo un poco de tiempo atrás, vimos que algunas de las financiaciones para este programa espacial secreto ya ruso-estadounidense provenían de la contabilidad creativa de los fondos para los programas espaciales oficiales de cada país, como la NASA y su contraparte rusa. Pero eso eran muy pocos fondos para lo que se necesitaba, para el verdadero y ya muy costoso programa espacial secreto, ya que ambos países secretamente tenían una gran motivación para avanzar rápido, trabajando intensamente en la ingeniería inversa de las naves extraterrestres accidentadas y recuperadas. Les surgía conquistar el espacio y aprovechar sus recursos. Amigos, estos banqueros siempre con su avaricia y su sed de conquista estaban detrás de todo ello también. En verdad, amigos, esta gente no tiene límites, parecen gente no humana. Además, ambas naciones, Estados Unidos como la Unión Soviética, estaban obsesionadas y paranoicas sobre la idea de que la Tierra podría ser invadida por alguna o varias civilizaciones extraterrestres, ya que habían sido advertidos sobre una posible invasión por una raza de estas sociedades secretas alemanas. Sí, amigos, la civilización disidente alemana de la Antártida o de la Antártica ya habían presurizado esta pequeña base lunar abandonada. Ya sé, parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero esta civilización disidente alemana, con permiso y complicidad de la Federación Draco, obtuvieron esta pequeña base en ruinas y abandonada, pero todavía en muy buenas condiciones, a la cual pudo haber pertenecido a alguna civilización ancestral humana o extraterrestre miles de años atrás. En la Luna, amigos, según algunos informantes del programa espacial secreto y de otras personas del ejército o que pertenecieron a la Marina o la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comentan que existen todavía muchas ruinas que pertenecieron a algunas razas humanas ancestrales y algunas a estas razas extraterrestres, inclusive que hubo refugiados de aquella guerra que se llevó a cabo entre Marte y la Supertierra. Estoy hablando de Meldek. Pero también se habla de una raza antigua constructora, ya que se han encontrado varias de sus construcciones por todo el sistema solar. Y como les digo, no solo en la Luna, en todo el sistema solar. Inclusive se han encontrado restos de estas construcciones en la parte subterránea de nuestro planeta. Muchas de estas bases en ruinas en la Luna todavía están en buenas condiciones. Solo les falta presurizar o cualquier otra cosa a restaurar. Pero lo principal de la construcción, como los cimientos y otras áreas, están listas para ser reconstruidas. Aquí podemos ver, amigos, lo importante, y esto lo voy a recalcar porque vale la pena recalcar a estas personas que no les importó mojarse hace muchos años. Estoy hablando de personas como Alan Davis, ex trabajador de una compañía contratista de la NASA, al igual de uno de los mejores investigadores de todos los tiempos en nuestro idioma. Me refiero al gran periodista e investigador JJ Benítez, por mencionar solo los hispanos. Fueron pero muy valientes de hablar de estas ruinas en la Luna desde hace mucho tiempo, sin importar que tiempo atrás se les criticaba muy duro, inclusive se burlaban de ellos. Sobre todo estos negacionistas del sistema y algunos presentadores de programas de misterio de ovnis.
El complejo industrial militar estaba perdiendo lucrativos contratos militares poco después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la idea de una guerra fría les pareció muy atractiva, sobre todo para aquellos que manejaban el complejo industrial y que son los dueños de la mayoría de los bancos. Además, son dueños de las mayores compañías transnacionales, sobre todo de energía, como la del petróleo y la electricidad. Así que una guerra fría cuidadosamente muy bien orquestada y muy bien controlada, sobre todo tras bambalinas, sería muy buena y de mucho beneficio para sus ambiciosos proyectos futuros, tanto para la industria militar como para el gobierno tradicional y claro, para ese gobierno oscuro, que al final son los que mandan. Así, igualmente en la Unión Soviética se estaban discutiendo estas ideas similares. En la Unión Soviética también, amigos, existe un grupo perteneciente al gobierno secreto que no da cuenta a nadie. Son un grupo selecto parecido a la cabal estadounidense. Amigos, estamos hablando de gente que se mueve en los más altos cargos.